Bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Es un tiempo lindo, un tiempo para comenzar a adorar al Señor, es un tiempo poderoso. Creemos que Dios tiene una palabra preciosa para este día. La iglesia es una iglesia, es un ente de autoridad espiritual en el mundo. Por eso necesitamos aprender y comprender lo que significa lo que es autoridad espiritual. La iglesia tiene la autoridad que Cristo ganó en la cruz. Esa autoridad sobre el enemigo, sobre toda hueste y principado de maldad, esa autoridad Cristo se la dio a la iglesia. Pero tenemos que aprender a tomarla. Vamos ahí entonces. Abra su Biblia, por favor. Téngala abierta en el libro de Ageo. Este mensaje yo lo prediqué hace un tiempo atrás y se llama como anillo de sellar o anillo de sellar. ¿Y sabe lo que es un anillo? Es esto, miren. Yo no sé si me puede tener acá o me voy a esta cámara más cerca. Ahí estamos. ¿Vio qué es esto? Yo lo saqué de mi dedo. Ahí los camarógrafos están trabajando. ¿Vio? Esto es un anillo. ¿Sabe para qué sirve este anillo? Este anillito. Este anillito simboliza la autoridad que hay en el matrimonio para abortar toda obra del diablo. ¿Me va siguiendo? Entiéndame esto. Cuando el enemigo quiere hacer algo en contra de la familia, el pacto que usted hizo con su esposa o con su esposo, al ponerse este anillo que simboliza la unión que existe entre dos personas y simboliza la unión que existe entre Cristo y la iglesia, este anillo le permite a usted tener autoridad sobre toda autoridad del demonio, sobre toda autoridad del diablo. Cuando el diablo quiera hacer algo contra usted, usted tiene una autoridad y este anillo le da una autoridad a usted. En la antigüedad, los reyes tenían anillos en sus manos y los usaban para sellar decretos. Edictos se podían llamar en ese entonces, pero el rey tenía un anillo con un sello aquí, el sello real, y ese anillo lo ponían en una tinta especial y cuando ese anillo era timbrado sobre un decreto, no había forma de volver atrás con ese decreto. En otras palabras, el decreto que era timbrado por ese anillo no se podía dar marcha atrás. Ni siquiera el mismo rey podía deshacer lo que había timbrado. ¿Me va siguiendo? Perfecto. Ahora, quiero mostrarle algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 3, verso 10, habla de la historia de Amán. Hace unos miércoles atrás, el hermano Morro, José Luis Morro, predicó sobre esta palabra. Narra sobre la historia de Amán, un principal del rey, el cual el rey le había confiado su anillo. Y este hombre, ¿qué hizo este hombre? Este hombre comenzó a usar ese anillo para beneficio propio. ¿Qué hacía? Él odiaba al pueblo judío, odiaba al pueblo de Dios. Por lo tanto, él comenzó a escribir decretos y a sellarlos con el anillo que el rey le había dado. Por eso es tan importante saber que cuando una iglesia o una persona tiene autoridad, la autoridad que Dios le da a la iglesia o a la persona no es para beneficio personal, es para beneficio del cuerpo, y no solo del cuerpo, sino del lugar donde está. Por eso es que estamos saliendo a orar por las localidades en esto que se le llama Bendiciendo mi Ciudad. ¿Por qué? Porque usted es autoridad aquí en la tierra y al ser autoridad, todo lo que usted decrete, todo lo que usted bendiga será hecho porque usted es el anillo de sellar de Dios. ¿Me va siguiendo? Por eso este hombre Amán se aprovechó de las circunstancias y comenzó a hacer decretos y a sellarlos con la autoridad que el rey le había delegado. En el capítulo 8 del mismo libro de Esther, capítulo 8:8, dice que la Biblia que a través de Esther y Mardoqueo le muestran al rey que Amán se estaba aprovechando de la autoridad y el rey se da cuenta que de hecho Amán se estaba aprovechando y lo que hizo fue hacer un decreto de castigo sobre Amán. De hecho lo ahorcaron a Amán y con el mismo anillo con el que Amán estaba haciendo decretos en contra del pueblo de Dios,
con ese mismo anillo se decretó la muerte de Amán. La autoridad de Dios no es para sacar provecho personal, es para bendición del resto del cuerpo. ¿Me vas siguiendo? Ok. En el libro de Jeremías 22-24 dice: ¿ves cómo aquel anillo estaba puesto en la mano derecha como símbolo de autoridad para timbrar la ruina de Jerusalén? Otra vez habla del anillo en la mano derecha del rey, en este caso de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 17, dice que Daniel fue echado al pozo de los leones basado en un decreto que el rey había hecho. Y como se había sellado con el sello, con el anillo de sellar, ni el mismo rey podía volver atrás. En el libro de Lucas, capítulo 15, verso 22, habla de el hijo pródigo que vuelve a casa. El hijo pródigo que vuelve a casa. Y lo que sucede en ese momento es que le ponen un anillo en la mano del hijo pródigo que volvió a casa como símbolo de devolución de la autoridad. Eso significaba que cuando el hijo tomó la decisión de volver, tomó la decisión de regresar a casa y reconoció su error, se le fue puesto un anillo nuevo que significaba otra vez la autoridad la tienes. ¿Sabe que mucha gente transita la vida habiendo sido cristianos, se van de la iglesia y transitan la vida de una manera pésima o pobre? No estoy hablando de cuestiones económicas, sino de una pobreza interior, pobreza espiritual y aún material, ¿por qué no? Pero no saben que volviendo al Señor, el Señor vuelve a poner ese anillo en su mano y vuelve a caminar en autoridad. Solo se necesita volver. Ahora, le dije que abra conmigo, por favor, el libro de Ageo. Ahora, ¿se da cuenta la necesidad de que usted esté casado? Porque este anillito, el anillo que usted tiene en su mano y el que no lo tiene, este anillo sirve para que usted eche a patadas al diablo de su casa. Usted tiene la autoridad de echar a patadas al diablo de su casa. Este anillo le da una autoridad de Dios. Dios le dio autoridad a usted a través de ese anillo. Cuando usted puso el anillo en la mano de su esposa y le prometió fidelidad y su esposa lo hizo con usted, automáticamente sobre el matrimonio viene una autoridad tremenda, autoridad que el enemigo no puede destruir. ¿Me está siguiendo? Así que para los que no están casados, vayan poniendo fecha. Ageo 2, capítulo 21 al 23, dice, dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Note esto. Dios le está diciendo al profeta Ageo, le dijo, dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Ahora imagínense que un día Dios le dice, Dios me da un mensaje a mí a la mañana y me dice, dile a Zorobabel, o sea, dile a la iglesia, que estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de que hay una autoridad tremenda en el poder de Dios y autoridad tremenda en el poder de Dios que le dio a la iglesia. Verso 22. Derrocaré los tronos reales, destruiré el poder de los reinos de las naciones, volcaré sus carros de guerra, sus caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Verso 23. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Tú eres como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor. Entre paréntesis dice, será como un anillo de sellar en mi mano, porque te he ungido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Dígame si no es una tremenda promesa de Dios esto que estamos viendo. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia y lo representa con Zorobabel, le está diciendo, iglesia, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, voy a destruir todo lo que está oprimiendo en este día al pueblo de Dios y voy a sacarte, y en ese momento, delante de todo eso te voy a honrar. Sería incorrecto pensar
que esta palabra es para alguien específico. Sería incorrecto pensar que Dios me está hablando a mí, al pastor, o que Dios le está hablando al pastor de alguna iglesia, o que Dios le está hablando a una iglesia en particular. Porque lo que Dios está hablando en este día es para la iglesia en el mundo. Esta palabra del Señor, y Dios quiera que rebote por todos los rincones a través de internet, porque necesitamos comprender que ahí el poder de Dios está viniendo de tal manera, pero nosotros, los hijos, los que somos el anillo de sellar de Dios, estamos en cualquier lugar. Nuestra mente está en cualquier lugar, menos en la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. Así que en este tiempo, amada iglesia, déjeme decirle, Dios está haciendo algo grande. En el libro de Isaías dice, ¿acaso no lo ves? Dios está haciendo algo grande. Para entender un poquito mejor este mensaje necesitamos ver dos puntitos. Primero, Dios le da una tremenda promesa a Zorobabel. Y dijimos que Zorobabel es la iglesia. ¿Me sigue? Es la iglesia. Ahora, ¿quién era Zorobabel? Vamos a ver un poquito de historia. Zorobabel significa semilla de Babilonia. Fue un rey encargado de gobernar al pueblo de Dios cuando regresaban del segundo exilio en Babilonia. Y según el Nuevo Testamento, dice la Biblia que en Mateo 1:12, que Zorobabel fue un antepasado directo de Jesús. O sea, está en la línea de genealogía de Jesús. Zorobabel era nieto de Joaquín, heredero legítimo al trono del rey David después del exilio. Y Zorobabel hizo algo interesante. Cuando Dios lo llama a gobernar, lo primero que hizo Zorobabel fue restaurar el templo de adoración, el altar de los sacrificios. Prestemos atención aquí. La primera consigna que empieza Zorobabel a hacer, o el primer decreto que Zorobabel comienza a hacer, es restaurar el altar de sacrificios. ¿Cuál era ese altar de sacrificios? El altar de las ofrendas. Porque podemos hablar de grandes autoridades espirituales, pero primero lo primero. Nadie puede tener autoridad si no sabe adorar. Y cualquiera adora levantando las manos, cualquiera adora cantando, cualquiera adora predicando, cualquiera lo hace en público hasta que tiene que dar una ofrenda. Por eso Zorobabel, lo primero que restauró, Zorobabel fue la fuerza motora de la restauración del templo y del altar de los sacrificios. Porque ahí, en ese punto, está el gran dilema de cualquier persona, de cualquier adorador. Un adorador es un ente de autoridad espiritual, pero si el adorador no logra restaurar el altar de los sacrificios, o sea, el altar de su economía para con el Señor, esa persona no llega a un cierto nivel de autoridad, o sea, llega hasta un cierto punto nada más. En esta promesa Dios le está hablando a Zorobabel, en cierta manera, lo que digas se cumplirá, todo lo que hables será real, y todo lo que digas y lo que hables será como que lo estuvieras sellando con mi anillo. Porque Dios le dice a Zorobabel, no solo porque tienes autoridad en tus palabras, sino porque eres mi anillo de sellar. Yo no sé si usted me está entendiendo este mensaje, pero si usted está comprendiendo lo que le digo, el anillo que es usted es este anillo en las manos de Dios. Usted es este anillo en las manos de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios va a hacer en la tierra, Dios lo va a usar a usted para que eso se lleve adelante. Dios le estaba diciendo a Zorobabel, estás en mi mano, estás conmigo, estás en mi mano derecha, Zorobabel. Yo te voy a usar, Zorobabel, te voy a usar, iglesia, para cumplir mi propósito aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ahora, hay 3 puntos fundamentales que tenemos que ver en estos versículos. Primero, es selección. Diga conmigo selección. La palabra, el versículo comienza diciendo, te tomaré, te pondré, eres mi siervo. Demuestran la decisión divina de escoger a Zorobabel. En otras palabras, Dios
le dijo a Zorobabel: yo te escojo, Zorobabel, para que vos seas mi anillo de sellar. ¿Me va entendiendo? ¿Me siguen ahí? Dios escoge a Zorobabel para que él sea quien lleve a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. A través de gente que Dios selecciona, Dios va a cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que no escogimos nosotros a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. ¿Me entiende? Para que llevemos mucho fruto. Eso dice la palabra. Por lo tanto, aquí podemos ver que Dios nos escogió. Diga conmigo: Dios me escogió. Dios me seleccionó. Diga conmigo: Dios me seleccionó. ¿Por qué? Así como lo hizo con Zorobabel, Dios lo escogió, lo llamó a Zorobabel, lo apartó para que cumpla una función específica de autoridad. No está diciendo que lo está llamando a cualquier cosa. Dios lo está llamando a que cumpla un edicto de autoridad que Dios tiene en la tierra. Y eso mismo Dios está llamándolo a usted. Dios lo está seleccionando, lo está llamando para que usted sea un ente de autoridad aquí en la tierra. ¿Me va siguiendo? Ahora, diga conmigo: soy elegido de Dios. Ahora, esta selección, esta elección que Dios hace tiene dos puntos fundamentales. Dos puntitos fundamentales. ¿Me sigue? Estamos en el punto 1 recién, pero inciso A sería intimidad. Diga conmigo: intimidad. La intimidad es la comunicación con Dios, y es la comunicación que Dios desea tener con aquellos a los cuales ha llamado a que cumplan sus propósitos. ¿Me va entendiendo? Nosotros, cuando venimos a la reunión, nos reunimos, somos un equipo, y si bien no estamos presentes más que en esta reunión, algunos aquí somos 6 o 7, pero lo demás está todo por WhatsApp. Estamos comunicados. No hay forma de que se pueda llevar algo adelante con un equipo si ese equipo no está comunicado. Por eso Dios, al que selecciona, Dios le demanda un grado de intimidad mayor a lo que puede tener cualquier persona. Porque necesita revelarle sus propósitos para que esa persona no se mueva por conciencia propia, sino por voluntad de Dios. ¿Me entiende? Todos los que hemos sido elegidos para gobernar ambientes espirituales necesitamos estar atentos a las directivas de Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos aquí con el grupo de la iglesia. ¿Sabía usted que nosotros aquí en la iglesia tenemos un grupo de liderazgo? Aparte de los grupos de cada una de las localidades, hay un grupo de liderazgo. Y ese grupo de liderazgo son ciertas personas, líderes de cada localidad, a los cuales nosotros como pastores bajamos una directiva y ellos se la bajan al resto de la iglesia. ¿Usted me sigue? Sería complicado para nosotros atender a cada uno de ustedes, porque no tendríamos el tiempo, no nos alcanzaría el tiempo. Por eso es que tenemos líderes, y por eso que cada líder de ese grupo de liderazgo y de predicadores están en continua comunión con nosotros. En ese grupo de liderazgo nosotros enviamos una palabra, enviamos una tarea para hacer que Dios nos dio, y automáticamente ese liderazgo lo baja al grupo, o debería ser así por lo menos. Ahora, como segundo punto podemos decir autoridad. Vamos de vuelta, autoridad. Dios te pone a ti y me pone a mí como un anillo de sellar. En otras palabras, el profeta Ageo le dijo a Zorobabel que sería él el anillo de sellar, o sea, un objeto que da evidente autoridad real en el mundo. ¿Qué significa esto? Cuando la gente veía el anillo de sellar de Dios, o del rey, cuando la gente veía ese anillo, la gente tenía temor, porque ese anillo era la autoridad para decretar que cualquiera que estuviera en contra del rey podía morir. Ahora, la gente en el mundo o el mundo espiritual debería temblar, debería tener temor ante el anillo de sellar que es de Dios. ¿Quién es un anillo de sellar? ¿Quiénes somos los anillos de sellar? ¿Quiénes somos? Somos nosotros. Ahora, el enemigo debería temblar. ¿Qué pasa?
Así como un rey sellaba los documentos legales con su anillo, así Dios va a decretar la bendición sobre la iglesia y va a traer un juicio sobre la tierra, sobre los enemigos de Dios a través de su iglesia, con el anillo de sellar, con su iglesia. ¿Me va siguiendo? Ahora, la autoridad viene como consecuencia de la intimidad. Si la autoridad no está basada en la intimidad, es simplemente autoritarismo. ¿Me entiende? Porque alguien que tiene toda la autoridad, pero no tiene la presencia de Dios encima, es como un mono con navaja. Se va a querer vengar de todo el mundo. Ahora me van a conocer. Una vez un pastor me dijo, dale autoridad a alguien y te vas a dar cuenta de su verdadero carácter. Por eso nosotros tenemos aquí líderes ungidos, líderes ungidos de Dios, que siguen el lineamiento de Dios. Tienen la presencia de Dios y su humildad hace que tengan autoridad. Nadie tendrá autoridad sin tener intimidad con el Padre. Ahora, présteme atención aquí. La intimidad no solo es estar bajo la autoridad del Padre, sino bajo la autoridad de la cobertura territorial, que es la congregación que Dios puso en un ámbito espiritual, en una zona espiritual. Porque sabe que hay mucha gente que dice, a mí Dios me dice lo que tengo que hacer, a mí ningún hombre me va a decir lo que tenga que hacer. Déjeme decirle que Dios estableció la iglesia y estableció autoridades espirituales para que usted y yo pudiéramos funcionar. Y sabe que hay un gran conflicto muchas veces en este tema. Hay mucha gente que se va de la iglesia porque dice lo siguiente: yo no estoy de acuerdo con el pastor, o no estoy de acuerdo con lo que la iglesia hace. Y está bien que se vaya de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no es porque yo no quiera cambiar, sino porque Dios le dio un lineamiento a la iglesia y es Dios quien pone el anillo. O sea, yo no puedo decidir, yo no estoy de acuerdo con Dios, así que no, yo con la iglesia no, así que si no hacen lo que yo quiero, yo me voy. Bueno, lamentablemente usted va a tener que buscarse un lugar donde usted tenga ese llamado, porque cuando Dios le dio una visión a la iglesia, esa visión Dios la va a cumplir a rajatabla, no la va a cambiar. Mira, yo no puedo estar en desacuerdo con el lineamiento de mi pastor. Puedo tener conflictos, puedo decir no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con la manera de proceder, pero no puedo decir no, yo me quedo acá y yo le voy a hacer piquete porque si no, porque a mí me van a escuchar. Y no puedo hacer eso. Porque la Biblia me dice que yo tengo que estar sujeto no solo a la autoridad de Dios, sino a la autoridad que el Padre puso en esta tierra, que es la iglesia. La iglesia y sus líderes. Por eso la Biblia dice, respeten a sus pastores, respeten a sus líderes, respeten a los que están en eminencia. ¿Se entiende? Toda autoridad está puesta por Dios. Y el pasaje no se refiere al presidente de la república ni a los gobernantes, se refiere a las autoridades de Dios. ¿Me va siguiendo? Por eso es que es bueno que una autoridad espiritual tenga intimidad para que no se convierta en un autoritario. Y acá es donde podemos entender el pasaje que dice muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque Dios llama a muchos, Dios selecciona a muchos, pero no, esos muchos no todos quieren estar bajo la autoridad que Dios puso, que es la iglesia, o la autoridad terrenal que Dios puso a través de líderes. Mire, este mensaje más de alguno no le va a gustar. Y más de alguno me va a criticar ahí en YouTube y les mando un saludo. ¿Cuántos quieren ser Zorobabeles? A ver, levante su mano ahí, me dicen los técnicos y la gente levanta la mano. ¿Cuántos quieren ser Zorobabeles? ¿Sabe qué significa esto? Zorobabel es tener autoridad. Ahora, ¿no le gustaría tener la autoridad para echar a patadas al diablo de su generación? Ah, gloria a Dios. Ahora, diga conmigo protección. Todo el verso 23 habla de cómo Dios cuidará a su siervo al cual ha seleccionado. Mire, y esto es maravilloso. En medio de las catástrofes naturales, en medio de las crisis políticas que vivimos, como la que estamos viviendo en Argentina, en medio de esas crisis Dios nos está cubriendo. Nos está cubriendo en medio de cuestiones ideológicas.
problemas socioeconómicos. Dios cuida a su pueblo. Dios cuida al pueblo que ha seleccionado. Ahora, diga conmigo, Dios me ha elegido. Entonces, si Dios lo ha elegido, Dios lo cuidará. Y aquí tendríamos que entender el por qué muchas veces flaqueamos o flaquea nuestra fe cuando nuestra economía se viene abajo. Porque estamos siendo probados en la fe. Estamos siendo probados. El hecho de que usted no tenga dinero en su bolsillo no significa que usted no tenga autoridad para decretar y declarar que a usted le va a ir bien. Aleluya. Diga conmigo dirección. Este es el tercer punto. Desde el verso 20 al verso 22, Dios está mostrando a Zorobabel cómo iba a llevar a cabo su promesa de restauración y restitución. Pero al mismo tiempo le estaba dando a Zorobabel un direccionamiento para que él pueda manejarse, para que él pueda trabajar y cumplir el propósito de Dios. Ahora, préstame atención aquí. Una cosa es que te esté diciendo el pastor en este día que vas a ser como un anillo de sellar en las manos de Dios. Otra muy diferente es que en el momento en que el pastor está hablando, vos estés recibiendo la autoridad de Dios para hacer y deshacer algo que está molestando en tu vida, algo que está frenando tu economía, algo que está frenando tu buena relación matrimonial, algo que está frenando que esos contratos lleguen a tu vida, algo que está frenando que esos contratos que tenían que empezar en este tiempo se estén viniendo abajo. Dios te está mostrando ahora en qué área tienes que ejercer autoridad, en qué área tienes que ponerte firme con autoridad. Pero obviamente la autoridad viene con la intimidad con Dios. ¿Me va siguiendo? Termino con esto. En el libro de Zacarías, solo anótelo allí por favor. Zacarías capítulo 4, versos 6 al 7 dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel. Zacarías le está hablando a Zorobabel. Nuevamente, primero, ¿qué profeta fue el que le habló? Ageo. Ahora le está hablando Zacarías. El Señor dice a Zorobabel: no es por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En la versión Reina Valera dice: no es con ejército ni con espada, sino con el poder de mi espíritu, dice el Señor. Verso 7. Nada impedirá el camino a Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, en la restauración de la adoración, la gente dirá: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Lo que está diciendo esta palabra es que cuando tomes la autoridad y empieces a restaurar el lugar de reunión y empieces a restaurar el altar de las ofrendas, el altar de los sacrificios, va a comenzar a haber una restauración, una restitución en tu ambiente. Por lo tanto, todos glorificarán a Dios. Ahora volvemos a Ageo. Ageo capítulo 2, verso 1 al 9 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Esto es la iglesia. La iglesia, diga conmigo: Dios me está hablando a mí. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ahora diga, los líderes digan: Dios me está hablando a mí. Y al resto del pueblo, ahora diga la iglesia: Dios me está hablando a mí, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Tomen en cuenta que estaba todo destruido. Pues ahora, Zorobabel, o sea iglesia, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, esfuércense los líderes. Cobren ánimo. Todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, cobren ánimos y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Eso significa: pónganse las pilas.
Actívense, levántense del sillón de la comodidad, levántense, alineen su vida al direccionamiento de Dios. Dejen de mirar tanto en si mañana va a tener o pasado va a tener. Usted trabaje pendiente de lo que es el Señor y el Señor va a proveer. Ore más en su mente, ore más, esté continuamente en comunión. Eso le va a ayudar más que muchas horas de trabajo. No digo que esté mal meter muchas horas de trabajo, ojo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: he aquí, a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Mire qué gran palabra Dios le está dando a la iglesia. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones, déjeme decirle, amada iglesia, que ya está en nuestra casa. Es Jesucristo el Señor. Él es la piedra de ángulo, es la última piedra que le faltaba al templo. Él es el deseado de las naciones y está con nosotros. Hay autoridad. Ahora, verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, note esto. Si usted pensó que la iglesia estaba viviendo un tiempo lindo y a pesar de todas las crisis nos hemos mantenido, no hemos visto nada todavía. Porque el Señor dice: estoy derramando una gloria tan grande que los milagros que vieron hasta ahora no se comparan en nada a los que voy a hacer de aquí en más. Que si la iglesia toma autoridad, si la iglesia se levanta en autoridad, van a comenzar a suceder milagros que nunca antes habías visto. Van a comenzar a ver los milagros de Dios que estabas esperando. Esos milagros van a comenzar a suceder. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios allí en su lugar. Dios está dando una gran promesa. La promesa es: iglesia, te puse en mi mano como un anillo de sellar. Estás aquí en mi mano derecha como anillo de sellar. Estás ahí, usa esa autoridad. Decreta palabras de prosperidad en medio de la pobreza. Decreta palabras de sanidad en medio de la enfermedad. Decreta palabras de juicio en contra del enemigo, no en contra de la gente. Ordénale que te devuelva 7 veces lo que te robó. Declara palabras de liberación a personas oprimidas por el enemigo. Decreta paz en medio de los conflictos. Decreta justicia en medio de la injusticia. Cierre sus ojitos allí donde está, por favor. Solo vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra. Me humillo delante de tu presencia y te suplico, Espíritu Santo de Dios, que perdones mis pecados, que me permitas volver como el hijo pródigo. Extienda su mano hacia la cámara, extienda su mano hacia acá. Y así como un esposo pone un anillo en la mano de su esposa, el Rey, el Dios Todopoderoso, el gran Señor, está poniendo un anillo en tu mano como símbolo de autoridad. Ahora quiero que sepas que ese anillo no solo entra en tu dedo, sino que ese anillo abarca todo tu ser. Ese es un anillo, el símbolo de autoridad que Dios tiene aquí en la tierra. Señor, gracias por este día. Te damos honor y gloria y alabanza a ti, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esta autoridad que nos diste el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.